Buenos días compañeros, buenos días profesor. Hoy día vamos a hablar de la clonación. La clonación se produce naturalmente en algunas plantas y en células unicelulares como las bacterias que producen descendientes genéticamente idénticos entre sí a través de una reproducción sexual. En los humanos, los gemelos idénticos se consideran clones naturales ya que comparten el mismo ADN. Fuera de esto, la clonación es un proceso científico y como tal prosigue una serie de propósitos más amplios que la reproducción de individuos idénticos. ¿Qué es la clonación? El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias idénticas de un organismo a partir de su ADN, de manera sexuada. Así, un clon es la copia genética idéntica de un organismo. Un poco de historia. Entre 1938 y 1952, distintos científicos llevan a cabo experimentos destinados a retirar el núcleo de una célula de un embrión de rana y trasplantarlo en un óvulo de la misma especie. Sin embargo, no se obtuvieron resultados de desarrollo del embrión clonado. En 1970, el británico John Gurdon logró trasplantar el núcleo de una célula adulta de rana a un óvulo desprovisto de su núcleo. Estos renacuajos no consiguieron llegar a la edad adulta. Luego, en 1984, se anuncia la primera clonación de una oveja a partir de células embrionarias. Esta primicia se reproduce a continuación con cabras, cerdos, conejos y otros, entre ellos Mono Reus. Años más tarde, en 1996, en Escocia, en el Instituto de Edimburgo, se utilizan células de un adulto, que por descargas eléctricas se fusionan con un óvulo no fecundado sin núcleo. Este método permitió que en las décadas siguientes se clonaran diferentes mamíferos como vacas, cerdos, gatos y otros animales. Recientemente, en el 2018, en el Instituto de Neurociencia de Shanghái, se anuncia la primera clonación de 2 macacos de cola larga utilizando el mismo método de Dolly. Tipos de clonación artificial. La clonación génica es la copia de genes o trozos de ADN. Consiste en insertar el fragmento de ADN de interés en un vector, como una bacteria, virus o plásmido, e inducir su multiplicación para obtener el número de copias o de clones deseado. Este tipo de clonación es utilizado habitualmente con el objetivo de obtener muchas copias de genes que se desea estudiar. La clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar a aquellos lesionados o afectados. La clonación reproductiva consiste en la producción de copias genéticamente iguales de animales. La transferencia embrionaria es un método de reproducción asistida donde se extraen embriones de un animal para ser implantados en madres sustitutas. ¿Cómo se clonan los animales? En la clonación reproductiva, los investigadores extraen una célula somática madura, tal como una célula de piel, de un animal que se desee copiar. Luego, transfieren el ADN de la célula somática del animal donante a un óvulo u ovocito, al que se le ha extraído su propio núcleo que contiene ADN. Los investigadores pueden incorporar el ADN de la célula somática al óvulo vacío de 2 maneras distintas. En el primer método, se extrae el núcleo que contiene el ADN de la célula somática con una aguja y lo inyectan en un óvulo vacío. En el segundo método, usan una corriente eléctrica para unir la célula somática entera al óvulo vacío. Este último método consta de distintos pasos. Primero, el ovocito es sujetado con una pipeta de sujeción o capilar de vidrio. Al capilar se le aplica vacío para que pueda sostener el ovocito. También se usa una pipeta de aspiración que es mucho más delgada que la sujeción y puede tener un pequeño bisel que permite atravesar la zona pelúcida. El ovocito se tiñe con fluorescencia para saber dónde está su núcleo. Se aspira el núcleo con la pipeta de aspiración. Se introduce una célula, que generalmente se trata de un fibroblasto completo, que se introduce en la zona perinuclear del ovocito. Luego se realiza la fusión de ambos componentes. El embrión reconstruido se somete a un pulso eléctrico que permitirá la fusión del fibroblasto con la membrana del ovocito. Activación del complejo reconstruido. Se aplican estímulos químicos que activarán el desarrollo. Cultivo del embrión reconstruido. Se deja que el óvulo se desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras etapas en el tubo de ensayo. Transferencia de la hembra receptora. Se implanta en el vientre de un animal hembra adulta.
En términos simples, lo que se está haciendo es reemplazar al núcleo o material genético del ovocito con el material genético de otro individuo. Al final, la hembra adulta da a luz a un animal que tiene la misma composición genética que un animal que donó las células somáticas. A esta cría se le conoce como clon. La clonación reproductiva podría requerir el uso de una madre sustituta para hacer posible el desarrollo del embrión clonado, tal como fue el caso del más famoso organismo clonado, la oveja Dolly. En cuanto a la clonación en especies productivas, se han utilizado mucho los cerdos por tener aspectos fisiológicos similares a los de los humanos. En la imagen podemos ver cómo primero se obtienen células de la piel de un animal adulto, que en este caso es de color naranjo. Estos fibroblastos se cultivan en una placa para posteriormente usarlos. Por otro lado, de esta cerda adulta que vemos aquí de color café, se extrae un ovocito no fecundado, al cual se le extrae el núcleo que contiene su ADN. Luego se realiza la transferencia de fibroblastos del cerdo naranjo y mediante un impulso eléctrico se fusionan las membranas del ovocito y del fibroblasto. Estaría listo para comenzar el desarrollo embrionario. Sin embargo, aquí los espermatozoides no solo aportan con el genoma, sino que también al entrar activan algunos flujos de calcio que son importantes para echar a andar el sistema de desarrollo embrionario. Esto no lo va a hacer el fibroblasto. No, esto no lo va a hacer el fibroblasto que estamos introduciendo. Por eso se deben aplicar unos estímulos químicos que principalmente también se encargarán de estimular la liberación de calcio para activar el desarrollo. Ahora, si todo sale bien, tendremos un embrión reconstruido que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Este embrión se implanta en una madre sustituta o receptora mediante una pipeta en el útero. Esta madre receptora tendrá su gestación y finalmente nacerá un lechón clonado del mismo color del animal donante de los fibroblastos, es decir, del padre. Aquí se ve como ambos son de color naranjo y genéticamente idénticos. Es decir, el lechón es un clon del cerdo naranjo. Dolly es uno de los clones exitosos que ha surgido a lo largo de los años. Es una abeja nacida luego de 277 intentos de clonación en el Instituto Roslin de Escocia. Este individuo es el resultado de la fusión de una célula de ubre de una abeja blanca de raza Finn Dorset de 6 años de edad y un óvulo no fecundado proveniente de una abeja hembra escocesa de cara negra. Para lograr la clonación, tuvieron que encontrar un modo de mantener con vida la célula de ubre sin que éstas crecieran, alterando su medio de crecimiento. Luego, inyectaron esta en un óvulo no fecundado y enucleado para después fusionar las células mediante pulsos eléctricos. Resultada la fusión, había que evaluar durante 6 o 7 días que la célula resultante se desarrollara como embrión para después implantarla a una madre de alquiler, la que también era escocesa de cara negra. Durante el estudio se produjeron 277 fusiones, de las que solo resultaron 29 embriones tempranos. De esos 29, solo 13 se implantaron a madres de alquiler y solo un embarazo llegó a término, naciendo luego de 148 días un cordero de raza Finn Dorset de 6 kilos 600 gramos. Dolly nació el 5 de julio de 1996. Pudo dar a luz a crías normales y murió 6 años después, ya que sufría artritis en una pata trasera y adenomatosis pulmonar ovejuna. Todo esto debido a que la abeja clonada ya tenía 6 años y las ovejas pueden vivir de 11 a 12 años normalmente. Es decir, los cromosomas de Dolly ya eran más cortos de lo normal al nacer, lo que le pudo producir un envejecimiento temprano. Sin embargo, esto de que la abeja Dolly haya vivido menos por causa de sus telómeros más cortos no está demostrado, es solo una teoría. Por el contrario, se piensa que el uso de células epiteliales como las de la glándula mamaria, que fueron utilizadas para la transferencia nuclear y clonación de Dolly, tienen mayor propensión a alteraciones epigenéticas que pueden afectar la sobrevida de los animales. Es una de las razones por las cuales se usan fibroblastos principalmente en vez de células epiteliales. Reprogramación epigenética en el desarrollo temprano. Con el proceso de reprogramación nos referimos a cuando la célula vuelve de un estado diferenciado a uno indiferenciado. En cuanto a la reprogramación epigenética, hay cambios a nivel de la configuración de la cromatina, como acetilación y metilación de histonas y metilación del ADN genómico.
A medida que hay más grupos metilos o acetilos, habrá un mayor grado de diferenciación de la célula. Las modificaciones epigenéticas controlan la expresión tejido específica de los genes. Genoma mamífero. Consta de 25.000 genes que están controlados por 30 a 40.000 islas que van a tener principalmente metilación de citosinas y nucleótidos. También hay mecanismos que aseguran que etapas críticas del desarrollo se lleven a cabo en forma ordenada, como el tiempo de la primera división, la compactación del embrión con la formación de la cavidad interna, la formación del blastocisto y la expansión y eclosión, debido al aumento de volumen del embrión. Reprogramación genética por clonación. La técnica de clonación también puede ser una demostración de que la célula es capaz de volver del estado de diferenciación hacia atrás a través de reprogramación. Sin embargo, hay varios procesos que deben ocurrir, activarse o desactivarse, lo que hace la técnica muy compleja. La clonación presenta una baja eficiencia, lo que se demuestra a medida que se van desarrollando los individuos clonados. Por ejemplo, cuando un sujeto clonado logra pasar la etapa de desarrollo embrionario, puede presentar una serie de dificultades asociadas a patrones de crecimiento como gestación prolongada, fetos grandes, placentas anormales, alteraciones fisiológicas, deficiencias inmunológicas, alteraciones en algunos órganos, etc. Estas alteraciones pueden deberse a los patrones de expresión de genes que pueden o no presentarse, correcta o incorrectamente, en las diferentes etapas del embrión, lo que se conoce como expresión aberrante. Las TRA o FIB se asocian a patrones de expresión génica aberrantes. Uno de los factores que controlan estas aberraciones es la metilación del ADN, comparando sitios de ADN en células donantes y embriones clonados. Por otro lado, uno de los procesos importantes dentro del desarrollo que debe ocurrir es la inactivación de un cromosoma X en las hembras mediante la transcripción de CHIST. Sin embargo, muchas veces en los clones no se inactiva este cromosoma y produce errores en el desarrollo. También existen otros genes que pueden presentar errores y son los genes de impronta. Estos genes se encargan del desarrollo del embrión del feto y hasta pueden estar en la etapa postnatal regulando la disponibilidad de nutrientes para el sujeto en desarrollo. Se llaman genes de impronta ya que son heredados de los padres, por lo que hay de impronta paterna y de impronta materna. Los paternos promueven y estimulan el crecimiento, fomentan las etapas de desarrollo, mientras que los maternos restringen, controlan y regulan las etapas. Ambos actúan en pareja para regular de mejor manera el crecimiento fetal. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones y ventajas de los animales clonados? La realización de la clonación reproductiva haría posible que los investigadores hicieran copias de animales con posibles beneficios para los campos de la medicina, creando, por ejemplo, vacunas, proteínas y medicamentos, logrando curar enfermedades como la anemia, hemofilia y llegando a reparar daños a la médula espinal. También en la agricultura, pudiendo mejorar diversas especies animales y vegetales que beneficiaría a los cultivos. También actualmente existen muchas especies, tanto animales como vegetales, en vías de extinción. La clonación permitiría conservarlas en un futuro y hasta traer de vuelta a la vida especies ya extintas. También se puede aplicar de manera efectiva, ya que muchas personas han expresado interés en que se clonen sus mascotas difuntas con la esperanza de obtener a un animal similar para reemplazar al muerto, tal como lo hizo la empresa china Sinogen, que en julio del 2019 obtiene un gato con un 90% de similitud con el gato fallecido de un joven de 23 años. Pero ¿cuáles serían las desventajas de este procedimiento? El primer punto y el de más importancia es el poco avance en la tecnología. Para que funcione de manera efectiva esta técnica, se requiere de mayor cantidad de estudios y de una tecnología más desarrollada para poder decir que la clonación es una técnica segura y confiable. Segundo punto, la poca eficiencia en el desarrollo de los embriones clonados. La eficiencia de clonación es muy baja, siendo menor a un 2% de embriones transferidos los que logran desarrollarse. Hoy en día ha aumentado aproximadamente de un 15 a un 20% en bovinos, pero aún así sigue siendo una técnica poco eficaz. Y tercer punto, los problemas éticos con la realización de la técnica. Pero esto se dirige más hacia la clonación humana, ya que se generan cuestionamientos acerca de la identidad y los derechos del clon, ya que este no se consideraría una persona, sino una réplica.
Además, si bien es una técnica que puede traer múltiples beneficios, esta también puede caer en las manos equivocadas. Nuestras conclusiones como grupos es que en la actualidad la clonación sigue despertando temor y debate en torno a los límites de la ciencia. Sin embargo, sus porcentajes de eficiencia han ido aumentando a través del tiempo, sobre todo en animales de productividad. Esta ha sido nuestra presentación, espero que les haya gustado y esta es nuestra bibliografía pertinente. Muchas gracias.